Biografía de Dios, como Yahvé perdió su reino, y el monoteísmo venció. El estudioso de las religiones Reza Aslan publica, Dios, una historia humana, su más ambicioso ensayo sobre la historia de la divinidad, del que a continuación adelantamos un capítulo. En el año 586 AC, el rey Nabucodonosor II, soberano del poderoso imperio babilónico y representante en la tierra del dios supremo Marduk, rey de los dioses, abatió las murallas de Jerusalén, saqueó la capital del reino de Israel y redujo a cenizas el templo de los judíos. Miles de sus habitantes fueron pasados a cuchillo, y los pocos que sobrevivieron, sobre todo la élite culta, los sacerdotes, los militares y la realeza, fueron enviados al exilio en un claro intento de acabar con Israel como nación. Y si Israel dejaba de existir, lo mismo le ocurriría a su Dios, Yahvé. Reza Aslan es estadounidense de origen iraní, miembro de la American Academy of Religion y uno de los más conocidos, y polémicos, estudiosos de la religión. Aquí adelantamos uno de los capítulos de su último ensayo, Dios. Una historia humana, editado por Taurus y que llega a las librerías españolas el 5 de septiembre. Dios. Una historia humana. Humana. Taurus. Sigue. Que trancó el lector. En el Oriente Próximo antiguo, una tribu y su dios se consideraban una sola deidad, unidos por un pacto en virtud del cual, vamos a pararlo, en virtud del cual la tribu cuidaba del dios ofreciéndole culto y sacrificios, y éste devolvía el favor protegiéndola de todo daño, ya fueran inundaciones, vamos a salir de la página, inundaciones, hambrunas o, en la mayoría de los casos, tribus extranjeras y sus dioses. De hecho, la guerra en el Oriente Próximo antiguo no se consideraba tanto una lucha entre ejércitos como una contienda entre dioses. O sea, no era una lucha entre ejércitos, sino era que los dioses contendían. Los babilonios conquistaron Israel no en el nombre de Nabucodonosor, su rey, sino en el de Marduk, su dios. Creían que peleaba en el campo de batalla, Marduk peleaba en el campo de batalla a favor de los babilonios y conforme a la alianza de Marduk que Marduk había suscrito con Nabucodonosor. Los israelitas tenían el mismo pacto con su Dios, Yahvé era el Señor de Israel y por lo tanto le correspondía a él defenderlos. Las sangrientas batallas entre los israelitas y sus enemigos, que ocupaban gran parte de los primeros libros de la Biblia, se presentan explícitamente como una lucha entre Yahvé y los dioses extranjeros. Acá vamos a hacer una acotación. ¿Se acuerdan de los dramas de los testigos de Jehová? Aquel drama sobre la salida de Israel de Egipto y decía la guerra entre dioses. ¿Se acuerdan? Bueno, es eso. De hecho, este se encargaba a menudo de planear, dirigir y ejecutar las batallas en nombre de Israel. David consultó entonces al Señor. ¿Puedo subir contra los filisteos? ¿Lo entregarás en mi mano? El Señor respondió, no subas, haz un rodeo y los alcanzarás frente a las moreras. Segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 19 al 23.
Esta identificación explícita de una tribu con su dios nacional tuvo profundas implicaciones teológicas para los pueblos de la antigüedad. Cuando Yahvé ayudó a los israelitas a aplastar a los filisteos, demostró que el dios de Israel era más poderoso que el de los filisteos, Dagón. Vamos a hacer otra acotación. Es interesantísimo todo esto y ver eh, los Elohim, que era un grupo, que no eran dioses, eran un grupo de seres, parece ser que materiales, de carne y hueso, o vaya a saber de qué, pero materiales, seres materiales, o entidades, o tal vez eh, un tipo de vida eh, diferente a la nuestra. Las definiciones que hay en hebreo sobre la palabra kabot. Estuve mirando algunos vídeos y algunas traducciones que está haciendo Mauro Vilino sobre kabot, que en la Biblia aparece la traducción como la gloria de Yahvé. Parece ser que la gloria de Yahvé no es la traducción correcta, que kabot en realidad significa una especie de armamento, de cosa, de nave. Incluso estuve mirando los inicios de la adoración a este supuesto dios Yahvé, que ya en la edad de hierro se adoraba a Yahvé. Hay unas imágenes o pictogramas o cosas así donde está en, en la tierra por ahí de los babilonios, de Caldea, donde Yahvé está sentado en una especie de carro, en una especie de carro alado, que significa que el medio de transporte. Parece ser que el medio de transporte de Yahvé era este cabot y no es la gloria. Y no es la gloria. Además que el cabot aparecía por el este, aparecía por acá, y si el Dios es omnipotente, omnipresente y todo lo demás, debería de estar en todos lados al mismo tiempo y no aparecer por un lado y por otro. Bueno, esto de las guerras, seguimos. Pero cuando los babilonios destruyeron a los israelitas, la conclusión teológica era que Marduk, el dios de Babilonia, era más poderoso que Yahvé. Para muchos israelitas la destrucción de su templo, la casa de Yahvé, suponía algo más que el fin de sus ambiciones nacionales. Era el fin de su religión. Privados de los ritos y rituales que constituían la base de su devoción religiosa, por lo tanto de su propia identidad como pueblo, no tenían más remedios que rendirse a la nueva realidad. Adoptaron nombres babilónicos, estudiaron las escrituras babilónicas y comenzaron a adorar a los dioses babilónicos. De hecho, es un comentario mío. De hecho, cuando estaban en Babilonia, parece ser que muchos perdieron el lenguaje hebreo. Estuvieron, dice, 70 años cautivos en Babilonia. Y que cuando volvieron, en vez de entender el hebreo, entendían y hablaban arameo. Por lo tanto, Esdras tuvo que hacer traducir las escrituras al arameo, también al griego, todas esas cosas, porque no entendían, ya habían perdido prácticamente parte de su identidad. Y dice que adoptaron nombres babilónicos, los nombres babilónicos, ¿se acuerdan del tema de los tres hebreos que se pusieron, que, que cuando hicieron sonar la música, esta especie de himno y que todo el mundo tenía que inclinarse y los tres hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, tenían nombres babilónicos ya, y no aparece ahí Daniel, Daniel. ¿Se acuerdan el caso de Daniel, de que viene el ángel, Miguel el ángel, que viene cuando y dice que el príncipe de Persia lo estuvo retenido durante 21 días? Un ángel de Dios
que un príncipe carnal lo tenga retenido durante 21 días y que no lo dejara pasar y que llegó tarde o no pudo llegar porque es que no era un ser espectacular, no era, eran seres que tenían sus limitaciones. Bueno, Sadrach, Mesach y Abednego no se inclinaron, dice. Yo recuerdo que di una conferencia una vez sobre esto, sobre la integridad y sobre el obedecer y no rendirse a los ídolos, qué sé yo. Y yo estaba dando la conferencia y lo estaba dando justo en la sede de la sucursal de Uruguay. Y estaba el presidente de la organización. Y yo le dije, bueno, la integridad de estos muchachos, ¿no? Que igual podían haberse agachado a atarse los cordones de la sandalia y simular como que se inclinaban y así no pasaban. Pero no, ellos se mantuvieron firmes y los echaron al horno que había sido calentado 7 veces porque la integridad de Dios y confiaban en Dios y qué sé yo. Y el tío después que yo terminé la conferencia me llamó y me dijo, bueno, eso es cosa de conciencia, claro, porque tenían el culo más sucio. Y yo le dije, pero cómo que cosa de conciencia? Ellos, ellos fueron firmes en su fe y qué sé yo, no, pero eso le digo, pero es que está escrito ahí, pero no, pero que eso no es así, porque la gente puede tener su conciencia, no sé qué, y ahí me di cuenta que todo esto es una basura. Habían adoptado nombres babilónicos, estudiaron las escrituras babilónicas y comenzaron a adorar a los dioses babilónicos. Quizás la destrucción y el exilio de Israel formaban parte del plan divino de Yahvé desde el principio. Pero entre los exiliados había un grupito de reformadores religiosos que ante la perspectiva inaceptable de reconocer la derrota de Yahvé a manos de Marduk, hallaron una explicación alternativa. Quizás la destrucción y el exilio de Israel formaban parte del plan divino de Yahvé desde el principio. Tal vez estaba castigando, no. Según los intérpretes esto de las escrituras, sí que los estaba castigando y lo dio en mano de los babilonios. Tal vez estaba castigando a los israelitas por creer en Marduk. Quizás Marduk no existía. Fue precisamente en ese momento de angustia espiritual en el que el reino de Israel había sido devastado y el templo de Yahvé derribado y profanado, cuando se forjó una nueva identidad y con ella una manera completamente nueva de entender lo divino. Vieron que ahí decía que el templo fue destruido en el año 586 a.C. Pues los testigos de Jehová hasta no hace mucho seguían manteniendo esto del año 607, una diferencia grande, ¿no? De 586 a 607, porque claro, las cuentas no les daban, si no, no les daban. Y llegaron a expulsar gente y todo por hacerles entender que no era el tiempo ese. Primera aparición. El dios que acabaría llamándose Yahvé hizo su primera aparición en forma de zarza ardiente en algún lugar del desierto pedregoso del noreste del Sinaí. Este es mi nombre para siempre, le dice Yahvé al profeta Moisés, y así me llamaréis de generación en generación. Éxodo 3:15. Moisés se encuentra en este desierto baldío, dice la Biblia, porque huye de la ira del faraón, según el libro de Éxodo. Los israelitas, que unas pocas generaciones antes habían seguido a los descendientes del patriarca Abraham a la tierra de Egipto, se habían vuelto tan numerosos y poderosos que fueron despojados de su riqueza y libertad y forzados a la esclavitud. Tan temidos eran en Egipto que el faraón en persona ordenó que ahogaran en el Nilo a todos los israelitas recién nacidos. Sin embargo, fuera como fuera, un niño se salvó. ¿Se acuerdan que era Moisés en el canastito de junco que lo encontró justamente la hija del faraón? Sus padres, descendientes de sacerdotes levitas, lo metieron en una canasta, acá está, en una canasta de papiro cuando solo tenía 3 meses y dejaron que la corriente lo arrastrara entre los juncos de la orilla del río, donde lo encontró la hija del faraón que se apiadó del niño y lo llevó consigo y lo crió como un miembro de la realeza egipcia. Recuerden que el Nilo tiene cocodrilos, no los cocodrilos del Nilo,
el nene se salvó. Un día, cuando Moisés ya era mayor, se mezcló entre la gente y presenció el trabajo agotador que se imponía a los israelitas, vio a un capataz egipcio que golpeaba a un esclavo israelita y en un arrebato de ira Moisés mató al egipcio. Temiendo por su ira, huyó de Egipto, buscó refugio en lo que la Biblia llama la tierra de Madián. Allí conoció a un sacerdote de Madián que lo acogió. Un sacerdote de Madián, ¿eh? No era israelita. Lo acogió en su hogar y en su tribu y le dio su propia hija Séfora en matrimonio. O sea que Moisés se casó con una mundana. Pasaron muchos años, durante los cuales Moisés rehizo su vida con su familia madianita en la casa de su suegro. Si no me acuerdo mal, el nombre del suegro era Jetro o Jetro. En la casa de su suegro, el sacerdote. Pero el sacerdote, este era sacerdote de Madián, no era sacerdote de Israel. Quiere decir que Moisés estaba en lo que hoy llamaríamos Babilonia la Grande. Muy bien, una tarde mientras cuidaba el rebaño de su suegro, Moisés lo condujo más allá del desierto hasta el pie de un lugar sagrado para los madianitas, llamado la montaña de Dios. Y allí fue donde se encontró con la deidad misteriosa que se presentó como Yahvé. Moisés condujo su rebaño hasta más allá del desierto, hasta la montaña de Dios, y allí una deidad misteriosa se le presentó como Yahvé. El lugar exacto es imposible de identificar. En el Éxodo parece claro que la montaña de Dios está al noreste del Sinaí, pero en el Deuteronomio y en otras partes de la Biblia, la montaña donde Moisés se encuentra con Yahvé se halla cerca de Seir, o sea, al sur de Transjordania. Es difícil saber lo que la Biblia quiere decir con la tierra de Madián. Por lo que sabemos, los madianitas eran un conjunto más o menos unido de individuos de origen no semita, que habitaban en el desierto y cuyo centro geográfico estaba al noreste de Arabia y no en la península de Sinaí ni en la Transjordania. De hecho, hay mucha confusión y tantas contradicciones en la historia de Moisés. Su suegro se llama Reuel en el Éxodo 2:18, y Jetro al cabo de unos pocos versículos en Éxodo 3:1. Reuel, Jetro, ¿cuál era el nombre real del suegro? No lo sabemos. A que a los historiadores les resulta muy difícil verle el sentido a esta diferencia de nombre, ¿no? El problema es que no se han encontrado pruebas arqueológicas de la presencia de israelitas en el antiguo Egipto. Lo que resulta sorprendente teniendo en cuenta la compleja burocracia del Estado egipcio durante el Imperio Nuevo, la época en la que se supone se desarrolló la historia de Moisés. Además, nosotros sabemos todo lo que han dejado los egipcios y todo lo que estamos descubriendo y toda la arqueología rica y la cultura egipcia, impresionante, la imaginación de los egipcios, impresionante, pero sin embargo no aparece nada sobre los judíos ahí. Además los egipcios anotaban todo, ¿no? Ahí está, acá lo dice. Y la época en que se supone se desarrolló la historia de Moisés y su legendaria afición a anotarlo y archivarlo todo. Además, aunque los egipcios empleaban regularmente esclavos como mano de obra, su papel y posición social variaba en función de su pertenencia a una de las tres categorías siguientes: esclavos capturados en la guerra, esclavos que se habían vendido a sí mismos en pago de una deuda y esclavos que que eran una especie de sirvientes contratados, estaban obligados a trabajar para el Estado durante un tiempo determinado. Esta especie de esclavos era parecida a todos nosotros ahora, somos una especie de esclavos que tenemos que pagar para trabajar. Los israelitas no encajaban en ninguna de estas categorías, por lo que la idea de que Egipto esclavizara a toda la población es difícil de creer.
Aún más increíble es el motivo con el que la Biblia justifica su esclavización en masa. Que este pueblo de nómadas semitas se hubiera vuelto más numeroso y fuerte que los egipcios, que en ese momento eran el imperio más extenso, más rico y militarmente más poderoso del mundo que el mundo hubiera conocido. Éxodo 1, 9 y 10. Además de los egipcios tenemos cantidad de cosas, ¿no? Están las pirámides, están los cementerios, están todas las cosas. Y de los egipcios, de los judíos ahí o israelitas ahí no hay nada, pero ni siquiera en el desierto. Los orígenes de Yahvé son un enigma. El nombre no aparece en ninguna de las listas de dioses de Oriente Próximo, Antiguo, una omisión rarísima. Pero quizás el elemento más confuso de la historia de Moisés tiene que ver con la deidad que encuentra en el desierto. Los orígenes de Yahvé son un enigma. El nombre no aparece en ninguna de las listas de dioses del antiguo próximo, del Oriente Próximo antiguo. Una omisión rarísima, teniendo en cuenta los miles de deidades incluidas en estas listas. Sin embargo, no hay dos referencias jeroglíficas a Yahvé en Nubia. No, sin embargo, hay dos referencias jeroglíficas a Yahvé en Nubia que datan del Imperio Nuevo, una en el templo construido por el padre de Akenatón, Amenhotep III, en el siglo XIV a.C., y la otra en el templo construido por Ramsés II en el siglo XIII a.C., y que mencionan algo llamado la tierra de los nómadas de Yahvé. Aunque existe cierta controversia acerca del lugar exacto de esa tierra, el consenso es que se refiere a la gran región desértica que se extiende junto al sur de Canaán, es decir, la tierra de Madián. Por lo tanto, Moisés, que había entroncado por un matrimonio con una tribu madianita, se encontró con una deidad madianita, Yahvé, cuando trabajaba para un sacerdote madianita, su suegro, en la tierra de Madián. Esto es lógico, ¿no? Moisés andaba por la tierra de Madián, no del Maidán allá en Ucrania. Este es Madián. Así que se había hecho una sociedad conyugal con una madianita, que era hija del superintendente madianita, y se encontró con una deidad madianita llamada Yahvé cuando trabajaba para un sacerdote madianita, que era su suegro, Reuel o Jetro, en la tierra de Madián. Si la historia terminara aquí y prescindiéramos de los problemas históricos citados antes, tendría cierta lógica. Pero la historia no termina ahí, porque la primera tarea que el dios madianita encomienda a Moisés es volver a Egipto para liberar a los esclavos israelitas de la servidumbre y llevarlos de vuelta a la tierra en el país de Canaán. Dios dijo a Moisés: esto dirás a los hijos de Israel: yo soy, yo soy. Otros dicen: yo resultaré ser lo que me envía a vosotros, en Éxodo 3:15. Esta afirmación habría sorprendido a Abraham, Isaac y Jacob, porque lo cierto es que estos patriarcas bíblicos no adoraban a una deidad del desierto madianita llamada Yahvé, sino a un Dios completamente distinto, una deidad cananea que ellos llamaban el. El. Abraham, Isaac y Jacob adoraban una deidad cananea que ellos llamaban el. Dos deidades distintas. Los especialistas en la materia saben desde hace siglos que en la Biblia los israelitas adoraban dos deidades distintas, cada una con un nombre diferente, sus orígenes diferentes y sus rasgos diferentes. El Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio,
en realidad es un cocido de varias fuentes que se llevó a cabo a lo largo de cientos de años. Si nos fijamos bien, de vez en cuando podemos ver las costuras en el lugar donde se juntan dos o más tradiciones distintas. Existen, por ejemplo, dos relatos de la creación independientes, escritos por dos manos diferentes. En el capítulo 1 del Génesis, Dios crea al hombre y a la mujer juntos y al mismo tiempo, mientras que en el capítulo 2 encontramos la historia mucho más popular de Adán y Eva, en la que Eva sale de la costilla de Adán. Aquí vamos a hacer una acotación. Aquí podemos ver que según como dice Mauro con sus tradiciones, había los humanos, los sapiens, los, los sapiens que estábamos aquí, que habían sido todos creados al mismo tiempo, ¿eh? Pero que vino este Dios y puso ahí el gran Ogam Edén, ¿no? Un lugar cerrado, y donde hizo un experimento genético y creó una especie de servidores, una especie de gente, pero que ya había otra. Por lo tanto, podemos entender de dónde sacó Caín su esposa, que no era una hermana. Bueno, seguimos. Así que encontramos dos historias, dos de la creación. En Génesis 1, el hombre y la mujer son creados al mismo tiempo, y en el capítulo 2, la mujer es creada posteriormente. También existen dos relatos distintos del diluvio, aunque a diferencia de los dos de la creación se entrelazan en una historia única, si bien contradictoria, en el que el diluvio dura 40 días, en Génesis 7, 17, o 150, en Génesis 7, 24. Los animales se suben al arca en grupos de 7 parejas de machos y hembras, Génesis 7, 2, o solo una pareja de cada uno, Génesis 6, 19. Y el diluvio comienza 7 días después de que Noé entra en el arca y su familia. ¿Eh? Génesis 7:10. O inmediatamente después de que se embarque con su familia. O sea, en una entra, que esto usa los testigos de Jehová, que dice que Noé entró 7 días antes y se encerraron ahí con todos los animales y eso, y todavía no había diluvio y como que estaban locos, y era como que había una oportunidad todavía de poder subir al arca y entrar, y que el arca de salvación y toda esa miércoles. Bueno, pero hay otra parte en Génesis 11:13 que dice que empezó inmediatamente después que embarcaron el diluvio. Así que hay una diferencia ahí, ¿no? Bueno, siguiendo con cuidado cada uno de los hitos narrativos independientes, los biblistas han logrado identificar por lo menos 4 fuentes escritas distintas que conforman la mayor parte de los primeros libros de la Biblia. Las han denominado tradición yavista o J, en la que la J se pronuncia a la alemana como Y, y que data del siglo X al siglo XI, no, o siglo IX, el 10 o 9 antes de Cristo, y recorre una gran parte del Génesis, el Éxodo y Números. La tradición eloísta o que data del siglo VIII o séptimo antes de Cristo, se limita sobre todo al Génesis y partes del Éxodo. La tradición sacerdotal o que se escribió durante o justo después del cautiverio de Babilonia en el 586 antes de Cristo y es básicamente una reelaboración del material de J y E. Y al final la tradición deuteronomista o que se extiende desde el libro de Deuteronomio hasta los libros primero y segundo de Reyes, que puede datar del siglo VII a V antes de Cristo. Dios tiende a revelarse en visiones y sueños, a diferencia del material yavista, que lo relata de maneras misteriosamente antropomórficas. Existen numerosas diferencias entre estas fuentes. Por ejemplo, el material eloísta, que es probable que fuese escrito por un sacerdote del norte de Israel, se refiere al Sinaí como el monte Oreb.
Éxodo 3.1, y llama a los cananeos amorreos. En estos pasajes Dios tiende a revelarse sobre todo en visiones y sueños, a diferencia del material yavista, más centrado en el sur, que a menudo retrata a Dios de maneras misteriosamente antropomórficas. Crea el mundo mediante el ensayo y error, y al principio se olvida de hacerle una pareja a Adán, en Génesis 2.18. Le hace pareja a todo el mundo menos a Adán. Paseo por el jardín, pasea por el jardín de Edén, disfrutando de la brisa de la tarde, Génesis 3.8, y en un momento dado pierde de vista a sus criaturas, Adán y Eva, a los que no consigue encontrar cuando se esconden entre los árboles. ¿Dónde están? Llama Yahvé a Adán al atardecer, Génesis 3.9. Sin embargo, la principal diferencia entre las tradiciones yavistas y eloístas del Pentateuco es que a Dios se le llama con un nombre distinto en cada una. El Dios eloísta es Él, o Elohim, la forma plural de Él. Entonces, cuando las cosas decimos estas cosas, la gente piensa que se van inventando. Esto no se va inventando nada, esto son traducciones del hebreo. El Dios eloísta es Él, o Elohim, la forma plural de Él, que en la mayoría de las versiones españolas de la Biblia se traduce por Dios, pero que no dice Dios ahí. En realidad dice el Mauro que hay que cambiar. Cuando uno lee la Biblia hay que poner Elohim o Él, Dios con mayúscula. Después de estos sucesos, Dios, Elohim, puso a prueba a Abraham en el capítulo 22, versículo 1. En cambio, el Dios de la tradición yavista se llama Yahvé, que en español se le suele traducir como el Señor con S, mayúscula. El Señor le dijo, he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, Éxodo 3.5. La tradición sacerdotal más tardía suele vacilar entre los dos nombres Yahvé y Elohim, en un visible intento de unir dos dioses distintos en uno solo. Aunque el material yavista es unos 100 años más antiguo que el eloísta, la tradición eloísta representa una deidad más antigua. De hecho, aunque no sabemos casi nada sobre los orígenes de Yahvé, salvo que probablemente era un dios madianita, él es una de las deidades más conocidas y mejor documentadas del Oriente Próximo Antiguo. Aunque no sabemos casi nada sobre los orígenes de Yahvé, él es una de las deidades mejor documentadas del Antiguo Oriente. Él era una deidad apacible, distante y paternal, representada de manera tradicional como un rey barbudo o de forma de toro o ternero, y Dios supremo de Canaán. También se le designaba como el hacedor de todas las criaturas y el anciano de días. Era uno de los principales dioses de la fertilidad del país, pero su papel principal era el de rey celestial, actuaba como padre y protector de los reyes terrenales de Canaán. Sentado en su trono celeste, presidía la asamblea de los dioses cananeos, en la que figuraban Aserá, la diosa madre, y consorte de él, Baal, el joven dios de la tormenta, cuyo epítote era el jinete de las nubes, Anat, la deidad guerrera, Astarte, también llamada Ishtar, y la multitud de divinidades inferiores. Él también fue sin duda el Dios original de Israel. De hecho, la misma palabra Israel significa Él persevera. Los primeros israelitas adoraban a Él con muchos nombres. El Shaddai. Bueno, acá tenemos muchas cosas. El Shaddai. El de las montañas. El Shaddai parece ser que es el de las montañas o también el del valle. El Olam o el Eterno. Génesis. El Shaddai está en el 17.1. El Olam
o el Eterno en Génesis 21:33. El Roy, el Roy, mirá, el Roy, este no lo sabía, o el que ve, Génesis 16:13. El Elión o el Altísimo, Génesis 14:18 al 24. Hay gente que está haciendo trabajos que dicen que el Elión era el jefe de Yahvé, entre otros. Y si bien puede parecer incongruente que los israelitas que vivían en Canaán adoptaran como propio y con tanto entusiasmo un dios cananeo, lo cierto es que la influencia de la teología de Canaán es muy profunda en la Biblia, tan profunda de hecho que no siempre es tan fácil trazar una clara distinción étnica, cultural o incluso religiosa entre los cananeos y los israelitas. Desde luego, no por lo que se refiere a los inicios de la historia de Israel en 1200 al 1000 antes de Cristo. El falso monoteísmo. La idea tradicional que suele tenerse de que los israelitas es que eran monoteístas estrictos, consagrados al único Dios del universo, rodeados por todos lados por los cananeos, politeístas y sus falsos dioses. Esta visión no soporta el análisis histórico y arqueológico. Para empezar, no había un solo grupo llamado los cananeos. El término es uno genérico para designar las diversas tribus que habitaban las tierras altas, los valles y las regiones costeras de Canaán, el extremo suroeste del Mediterráneo, que abarcaba partes de la actual Siria, Líbano, Jordania, Israel, Palestina. Eso hace casi imposible distinguir claramente la cultura israelita con independencia de cómo se defina de entre los conjuntos de la cultura cananea. Muchos expertos creen hoy que los israelitas eran de Canaán, parte de un clan que vivía en las montañas y que se fue apartando del grupo principal de las tribus de la región, expresando una identidad distinta que, sin embargo, permanecía enraizada en la cultura y religión cananea. Ambos grupos formados por pueblos semíticos occidentales que hablaban un idioma parecido, compartían una escritura parecida y celebraban ritos y rituales parecidos. Incluso empleaban la misma terminología religiosa para sus ceremonias y sacrificios, lo que propició docenas de préstamos lingüísticos del cananeo al idioma hebreo, la mayoría relacionados con asuntos religiosos. Y por supuesto, compartían el mismo Dios, Él. En realidad, quizás sea más exacto decir que los israelitas y los cananeos compartían los mismos dioses, porque los primeros israelitas no podían considerarse monoteístas de ninguna manera. En el mejor de los casos, practicaban la monolatría, es decir, adoraban un solo Dios, él sin negar necesariamente la existencia de las demás deidades del panteón cananeo. De hecho, los israelitas de vez en cuando también adoraban a esos otros dioses, sobre todo a Baal y a Sera, o a Sera, y en menor grado a Anat. Y aunque la Biblia está repleta de pasajes, en su mayoría compuestos por la tradición sacerdotal posterior, que condenan la adoración de todos esos otros dioses, esas condenas solo prueban que estos eran en efecto adorados por los israelitas de forma regular y como indica su presencia en el templo de Jerusalén también oficial. El rey Saúl, el primer monarca de Israel, incluso Dios dio a sus dos hijos el nombre del dios Baal, Es Baal y Meribaal, además del hijo que dio un nombre derivado de Yahvé, Jonatán o Jonatán, el amigo de David. Los primeros israelitas no podían considerarse monoteístas de ninguna manera. En el mejor de los casos practicaban monolatría. Todo esto significa que los primeros israelitas probablemente veían a su dios él, o él más o menos igual que los cananeos, como la deidad principal que preside la asamblea divina de dioses inferiores, al igual que Enlil o Amon-Ra o Marduk
o Zeus o cualquier otro dios supremo, reconocían y a veces incluso veneraban a las otras deidades del panteón cananeo, pero se mantenían fieles al dios al que debían su propio nombre, él. Entonces de ahí ustedes entienden cuando dicen en Job que Dios estaba en asamblea con los hijos de Dios y que entró Satanás y que tentó y que le habló, le dijo a Dios que permitiera que tentara o que, o que probara a Job. ¿Se acuerda? Eso, todo eso. Y además uno ahora entiende porque como la gente adora a la Divina Trinidad, pero también adora a la Virgen María, a los santos, a los beatos y todo ese tipo de cosas. Fue en ese mismo, con este mismo él, con quien el patriarca Abraham, que vivió la mayor parte de su vida en la tierra de Canaán, que estaba impregnado de su cultura y su religión, si es o no era cananeo, estableció una alianza a cambio de una promesa de fertilidad, que en el fondo era una de las principales funciones de él. Yo soy el Dios Todopoderoso, el Shaddai, camina en mi presencia y sé perfecto, porque si no te voy a dar. Te haré fecundo sobremanera y sacaré pueblos de ti, y reyes nacerán de ti. Génesis 17, 1 al 6. El Shaddai. El Shaddai. Shaddai, tenés que andar recto porque si te desvía, ¡pum! Fue él quien pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac como prueba de su lealtad y fe, quien renovó la alianza con el hijo de este, Jacob. Ya no se llamará Jacob, su nombre será Israel, Génesis 35:10. Y fue el nombre de este él, el Dios él, de su padre, Génesis 49:25, cuando Jacob le transmitió la alianza a su propio hijo, José, quien según nos dice la Biblia fue el primero de los israelitas que abandonaron Canaán y se establecieron en Egipto, donde generaciones más tarde sus descendientes entrarían en contacto con un dios madianita, hasta entonces conocido y que se hacía llamar Yahvé. De hecho, la historia de cómo el monoteísmo, después del siglo de fracaso y rechazo, arraigó de forma definitiva y permanente en la espiritualidad humana, comienza con la historia de que como el dios Abraham, de como el dios de Abraham, él, y el dios de Moisés, Yahvé, se fusionaron gradualmente para convertirse en una sola divinidad singular que nosotros llamamos Dios. Después de ese primer encuentro con Yahvé en el desierto, Moisés regresó a Egipto con un mensaje para los israelitas. El Dios de sus antepasados, Abraham, Isaac, Jacob y Josué, había escuchado el clamor y pronto los liberaría de la esclavitud. Pero los israelitas no conocían la deidad de Moisés. Incluso después de que se demostrase el poder de su Dios y les convenciera de que volvieran con él a la tierra de Madián, es decir, a la tierra de los nómadas de Yahvé, donde se supone que acamparon los israelitas tras huir de Egipto, seguían demostrando escasa lealtad a ese Dios desconocido. Mientras Moisés estaba en lo alto de la montaña de Dios para recibir una nueva alianza de Yahvé, los 10 mandamientos, y ahí es donde dice que en la montaña estaba el cabot de Yahvé, estaba entre las nubes el cabot de Yahvé, si estaba posado ahí, recibe los 10 mandamientos, destinada a sustituir la alianza de Abraham con él, a sustituir la alianza o el contrato que había hecho Abraham con el primer Dios. Ahora era una alianza entre los gestos de Moisés con Yahvé. ¿Qué quiere decir? Aquí hay un problema. Los israelitas ya habían vuelto a adorar al Dios de Abraham, después de hacerse un ídolo en forma de un becerro de oro, el principal símbolo de él. ¿Se acuerdan que parece que Moisés le hizo destruir el becerro y se los hizo tomar en agua? Bueno, el autor de la tradición P, que describe siglos después de los hechos, intenta reconciliar el conflicto entre
estas dos corrientes independientes de los indicios de la religión israelita, haciendo que el Dios de Moisés declare explícitamente: yo soy el Señor, Yahvé. Me aparecía Abraham, Isaac y Jacob como Dios Todopoderoso, el Shaddai. Pero el Shaddai, la traducción, no quiere decir Dios Todopoderoso, quiere decir o el Dios de la montaña o el Dios del valle. No, es una mala traducción. Pero acá dice, a Jacob como Dios Todopoderoso, el Shaddai, pero no les di a conocer mi nombre, el Señor, Éxodo 6.3. Sin embargo, esta afirmación solo pone de relieve el hecho de que los patriarcas de Israel, en cuya memoria habla Yahvé, no sabían quién era este Yahvé, porque para ellos, ¿quién era el Dios? Era Él. La reconciliación entre Yahvé y Él acabaría produciéndose en Israel, aunque es más accidentada de lo que sugiere la tradición. La conciliación entre Yahvé y él acabarían produciéndose en Israel, aunque la historia de esta reconciliación es algo más accidentada de lo que sugiere la tradición P. Al parecer, la devoción a Yahvé entró en la tierra de Canaán desde el sur, donde se centró durante gran parte de su existencia. En las regiones del norte, los israelitas que habían estado viviendo en esa tierra durante generaciones adoraban a Él como el Dios supremo, mientras que también reconocían y en ocasiones rendían culto a otros dioses de Canaán. No era tan difícil, por lo tanto, que se limitaran a agregar a Yahvé a la lista, aunque según demuestra la Biblia fue un proceso lento y gradual, como podemos vislumbrar en el cántico de Moisés de Deuteronomio. Cuando el Altísimo Elión daba a cada pueblo su heredad y distribuía a los hijos de Adán, trazando las fronteras de las naciones según el número de los dioses, y la porción del Señor Yahvé fue su pueblo. Deuteronomio 32, 8, 9. Cuando el Altísimo, que en realidad es el león, daba a cada pueblo su heredad y distribuía a los hijos de Adán, trazando las fronteras de las naciones según el número de los dioses, la porción de Yahvé fue su pueblo. ¿Cuál es el pueblo de Yahvé? Este pasaje extraordinario no solo confirma que los israelitas reconocían a otros dioses, aunque bajo la égida de él, sino que presenta claramente a Yahvé como uno de esos dioses y afirma que cada divinidad recibió como porción su propia nación, a la que le correspondió a Yahvé fue la de Israel. Cuando la nación... Cuando la nación de Israel se convirtió en el reino de Israel alrededor del 1050 a.C., la combinación de Yahvé y él se reforzó, incluso sus nombres se funcionaron a veces como Yahvé, él o Yahvé Elohim. Es que me están llamando por teléfono, pero quiero terminar esto. Que en la mayoría de las versiones de la Biblia se traduce el Señor Dios, hijo mío, da gloria al Señor Dios, Yahvé Elohim de Israel, y ríndele alabanza. Confiésame lo que has hecho, no me lo ocultes. Josué 7:19. Claro, necesitaba que le confesara. ¿Por qué? Porque no sabía lo que le habían hecho. La consolidación de Israel como reino fue una respuesta a las amenazas crecientes de las tribus vecinas para preservar su independencia y mantener su visibilidad. Israel centralizó el poder y de una tribu teocrática gobernada por profetas y jueces pasó a ser una monarquía gobernada por reyes, y como sucedió en Babilonia, Siria, Egipto, en otros lugares, al cambiar la naturaleza del gobierno de los hombres en la tierra, cambió en consonancia el gobierno de los dioses del cielo, en una palabra, político morfismo. La monarquía incipiente de Israel necesitaba una deidad nacional, un rey divino que reflejara la autoridad del rey terrenal, teniendo en cuenta que la capital de este reino, Jerusalén, estaba ubicada en Judá, en el sur. Era natural que Yahvé, que a estas alturas ya se había convertido en Yahvé él, acabará desempeñando ese papel. Nada, es como el primer ministro que quiere agarrar también
el trabajo de ser primer ministro y rey. El Señor puso en el cielo su trono, su soberanía gobierna el universo, Salmo 103, 19. En esencia, Yahvé se convirtió en el Dios patrono de los reyes de Israel, se erigió un templo en su honor en Jerusalén, donde se ubicó la nueva deidad nacional en la forma de arca de alianza, la alianza de Moisés, claro. Con el patrocinio de la monarquía de Israel, el culto de Yahvé se convirtió en un conjunto estructurado de sacrificios rituales, narraciones míticas, plegarias melódicas que seguía el modelo común del culto tribal que se extendía por todo el Oriente Próximo antiguo. Al igual que Marduk, Ashur, Amon-Ra y todos los demás dioses supremos, cuanto más alto ascendía Yahvé en el panteón de Israel, más cualidades y atributos absorbía de los otros dioses. Así pues vemos a Yahvé en los Salmos, el principal vehículo de propaganda real de la Biblia, asumiendo el papel de él como rey de los cielos, sentado en su trono, rodeado de una hueste celestial y de una asamblea divina, como hacía este. El cielo proclama tus maravillas, Señor, tu fidelidad en la asamblea de los santos. ¿Quién sobre las nubes se compara a Dios? ¿Quién como el Señor entre los seres divinos? Dios es temible en el consejo de los santos, es grande y terrible para toda la corte. Salmo 89, 6, 8. Véase también Salmo 82, 97 y 99. Yahvé comenzó a encarnar la imagen del Dios de la tormenta Baal, el jinete de las nubes te sirven de carroza, avanzas en las alas del viento, tú domeñas la soberbia del mar, o sea, dominas, canta el salmista, y amansas la hinchazón del oleaje. Yahvé incluso asumió los rasgos femeninos de la diosa Será, en concreto sus características maternales, nutritivas, cuando Yahvé grita como parturienta, escuchadme, casa de Jacob, resto de la casa de Israel. Se convirtió en un híbrido. Y quiero terminar esto, el mejor Dios, sin embargo, incluso en este punto de convergencia en la historia de Israel, con Yahvé en pleno auge, los israelitas no negaban la existencia de otras divinidades. Si bien tenemos indicios de la presencia de una secta de adoradores de Yahvé monoteístas en Jerusalén, la monarquía no fomentaba ni desalentaba el culto a otros dioses, se limitaba a centrarse en el culto al Dios nacional. Como escribió el famoso biblista Martin Smith, el atributo del Dios de Israel Yahvé era el mismo que el del Dios principal de cualquier pueblo del Próximo Oriente. ¿Quién como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, Señor, entre los dioses? Hay que entender esto. Había otros dioses. Y te lo dice la misma Biblia. ¿Quién como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, terrible entre los santos? Temible por tus proezas, autor de maravillas. Éxodo 15:11. Hay que entender esto, porque si no se entiende esto, no se va a entender la realidad de la religión y de lo que pasa en el mundo y de por qué estas cosas. Una vez esto no es monoteísmo, en el mejor de los casos es una monolatría, aunque incluso esa etiqueta se queda corta cuando se piensa en lo bien que estaban integradas las otras divinidades en el culto israelita. Como a la mayoría de los antiguos los israelitas les costaba ver a Yahvé como el único Dios del universo, que creían que Yahvé era simplemente el mejor Dios del universo, porque tú eres Señor altísimo sobre toda la tierra, encumbrado sobre todos los dioses, Salmo 97:9. Lo consideraban al Rey y al Señor de los dioses, el Dios supremo, el Dios más fuerte, el Dios de los dioses. Marduk derrotó a Yahvé, expulsó al Dios de Israel de su trono celestial y con ello preparó el terreno para una nueva forma de pensar. En un día apareció un Dios más fuerte, Marduk, y derrotó a Yahvé y expulsó al Dios de Israel de su trono celestial y con ello preparó el terreno para una nueva forma de pensar, no solo en Yahvé, sino en la naturaleza misma del universo. Porque solo en este punto de la historia de Israel, cuando los israelitas fueron expulsados de la tierra de su Dios, que su Dios les había prometido, además todo lo que le prometió no le cumplió casi nada. Yo soy el primero y soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Isaías 44:6. La introducción del monoteísmo entre los judíos fue, en otras palabras, un mecanismo
para racionalizar la derrota catastrófica de Israel a mano de los babilonios. La crisis de identidad planteada por el cautiverio de Babilonia obligó a los israelitas a reexaminar su historia sagrada y reinterpretar su ideología religiosa. La disonancia cognitiva creada por el cautiverio exigía la creación de un marco religioso dramático hasta entonces inmanejable para dar sentido a la experiencia. Las ideas teológicas anteriores, que habían sido difíciles de aceptar, ¿puede un mismo Dios ser responsable del bien y del mal? ¿Puede un mismo Dios asumir todos nuestros atributos humanos a la vez? De pronto se volvieron más tolerables. Si una tribu y su Dios marcaba la desaparición del otro, entonces para estos reformadores monoteístas sufrían el cautiverio en Babilonia, era mejor idear un solo Dios vengativo y lleno de contradicciones que abandonarlo y con él su identidad como pueblo. Y así, todos los argumentos históricos en contra de la creencia de un solo Dios desaparecieron barridos por el abrumador afán de supervivencia de esta pequeña e insignificante tribu semítica. Yo soy el Señor y no hay otro, y de que forma la luz y crea las tinieblas. Yo construyo la paz y creo la desgracia. Soy el Señor, realizo todo. Isaías 45, 6 y 7. Todos los argumentos en contra de la creencia de un solo Dios desaparecieron por el afán de supervivencia de una insignificante tribu semítica. Este es el nacimiento del judaísmo, tal como lo conocemos, no en la alianza con Abraham ni en el éxodo de Egipto, sino entre las cenizas humeantes de un templo arrasado y la negativa de un pueblo derrotado a aceptar la posibilidad de que su Dios hubiera sido también derrotado. La misma profesión de fe del judaísmo, el Yemá, escucha, Israel, Yahvé es nuestro Dios, Yahvé es uno, fue compuesto después de este momento de transformación en la historia de Israel, al igual que la mayor parte de lo que hoy conocemos como la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento. Incluso el material bíblico compuesto antes del cautiverio, es decir, las tradiciones yavistas y eloístas, fue reelaborado y reescrito por los autores de las tradiciones sacerdotal y deuteronomista después del cautiverio de Babilonia para reflejar esta visión recién descubierta de un solo Dios. El Dios que aparece tras el fin del cautiverio de Babilonia no es la divinidad abstrata que había adorado Akenatón, no es el espíritu vital puro que imaginó Zarastutra, no es la sustancia informe del universo descrita por los filósofos griegos, era un tipo de Dios singular y personal a la vez, un Dios solitario, sin forma humana, que sin embargo creó a los humanos a su imagen, un Dios solitario sin forma humana que sin embargo creó a los humanos a su imagen, un Dios eterno e indivisible que exhibía toda la gama de emociones y cualidades humanas, buenas y malas. Es un acontecimiento extraordinario en la historia de las religiones, fruto de una evolución de cientos de miles de años, que se vería anulado al cabo de apenas 500 por una secta advenidiza de judíos apocalípticos que se autodenominaban cristianos. Hasta aquí esta parte, así que espero que ayude a entender un poco el tema de por qué tanta variación, tanta variedad en, en la Biblia. Biografía de Dios como Yahvé, de cómo Yahvé perdió su reino y el monoteísmo venció.